Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una conferencia virtual más de Casa Body Adicciones. Mi nombre es Diego Lucano y estoy bien contento de estar acá con ustedes en una nueva ocasión, con un nuevo tema, con una nueva conversación sobre adicciones. Y pues nada, bien feliz de estar acá. Eh, y les decía, con una continuación de la conversación que tuvimos hace 2 semanas, Carlos Septín y yo, en el formato de Hablemos de Adicciones, donde hablábamos un poco de las herencias familiares y de cómo eso tenía influencia en el desarrollo y mantenimiento de las adicciones. Entonces, el día de hoy me gustaría retomar un poquito esta conversación y llevarla a otro sitio, eh, de nuestro trabajo, de lo que hacemos acá en casa, y para que nos ayude a todos a seguir pensando, a seguir reflexionando sobre el tema de las adicciones. Y pues nada, saludamos un poquito a la gente que anda por acá: Ana, Carlos, Gabriela, Isaías, María. Bienvenidas, bienvenidos. Una de las intenciones que también tengo esta ocasión es contestar preguntas, porque la vez pasada también agarramos el chisme, Carlos y yo, todo el tiempo, y por ahí quedaban los comentarios que abriéramos tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, voy a intentar ser breve, voy a intentar ser conciso, para tener oportunidad de que haya preguntas y respuestas. Bien, pues vamos a ir abriendo cancha con el tema de los esquemas de la adicción. Me gustaría dar un poco de contexto a qué nos referimos con esto, porque bueno, tiene que ver con un trabajo bien específico. Eh, Uno de los puntos de partida que me gustaría tener el día de hoy es reiterar pues lo mismo de todas las ocasiones, ¿no? Las adicciones son padecimientos complejos, ¿no? Y esto no me canso yo de decirlo en cualquier espacio que habite, porque parece que de repente, a lo mejor en el imaginario popular, las adicciones son un tema ahí de drogas, son un tema de abstinencia y como muy superficial, y aquí hemos hablado hasta el cansancio de que es una cosa mucho más compleja, ¿no? La atención de las adicciones va a implicar múltiples factores y perspectivas de todo tipo. Si bien atender síntomas y conductas es fundamental, conocer a profundidad sus matices es de suma importancia para generar cambios duraderos. Y me refiero con leí hace poco un ejemplo sobre síntomas, ¿no? Donde una persona iba al médico y tenía fiebre, y decía, pues tiene fiebre y lo que tenemos que hacer es quitarle la fiebre. Entonces, pues sí, claro que hay que atender los síntomas, la persona consume, la pasa muy mal, pero también se trata mucho de reconocer a profundidad qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y esta es una de las grandes respuestas a la pregunta de por qué las personas con adicción batallan para recuperarse, y es que es una cantidad infinita de factores la que está en juego, y una de ellas es justamente la profundidad, la atención a la profundidad de los padecimientos. Y les comparto esto porque la información que les quiero eh, mostrar el día de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con estas posturas metodológicas que nos ayudan a entender en toda su complejidad, o en gran parte de la complejidad, amplitud y profundidad del tema de las adicciones. Y a esto se le llama la terapia de los esquemas. Para quien no tenga mucha familiaridad con este tema de las formas de tratamiento, la terapia de esquemas es una heredera de la terapia cognitivo y después la cognitivo-conductual, donde ellos están haciendo reflexiones pues diariamente sobre cómo atender estos problemas de salud pública tan graves como las adicciones, ¿no? Entonces, la premisa de estas personas es que nosotros a través de los pensamientos generamos emociones. Por ejemplo, yo pienso que voy a chocar y eso me genera un estado de alerta y de incomodidad y de angustia, aunque no choque, aunque no pase, ¿no? La idea de que le pase algo a alguien querido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien esta propuesta es una propuesta bien popular, bien útil, científicamente respaldada, pues había preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿cómo le hacemos con alguien que no ve un problema, ¿no?
que no reconoce sus síntomas, que no tiene idea de lo que le está pasando. ¿Cómo le hacemos con una persona que no confía en sí mismo o en quienes le rodean para admitir que tiene un problema? Luego, ¿qué tal si no confía en las personas que están ayudándole para resolver el problema? ¿Cómo partimos desde un solo tema de algo está mal y hay que repararlo, ¿no? Entonces, la terapia de los esquemas se va haciendo estas preguntas y va diciendo, oye, pues sí, está muy padre que las personas trabajen sus pensamientos y todo, pero ¿cómo le hacemos con quien no quiere? ¿Cómo le hacemos con quien se para y escupe al terapeuta? ¿Cómo le hacemos con una persona que está consumiendo y no puede parar y dice, yo no tengo ningún problema, lo puedo dejar cuando sea? ¿Cómo le hacemos con una persona que pierde todos sus ahorros apostando y dice, bueno, es que si consigo dinero para apostar otra vez, voy a recuperar todo de vuelta? Entonces, la terapia de esquemas es una psicoterapia que va integrando y combinando elementos de escuelas de todo tipo en la psicología y que se está enfocando en situaciones bien concretas y en contextos bien concretos. Esta terapia se desarrolla para tratar problemas psicológicos graves, arraigados, de larga duración y que presentan dificultades por generar y mantener la estabilidad sintomática, recaídas constantes, problemas interpersonales o rigidez de patrones conductuales. A mí me parece pues la definición clara de adicción, ¿no? Es ese tipo de problema, ¿no? Que nosotros no podemos atender así nada más con una plática ahí con nuestros hijos, con una película ahí motivacional. Es un problema profundo y para ello se genera este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, esta es una terapia que se va dando cuenta, ¿no? Que este pleito entre escuelas de psicología pues, no, es absurdo porque el tema es atender la situación de las adicciones y pues a quién le importa si se llevan bien unos autores con otros o no. El tema es poder atender en toda su dimensión el tema de las adicciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, ¿por qué es valiosa esta terapia? Justo porque por su dinamismo, por su flexibilidad, porque se enfoca y se adapta a la especificidad, diversidad y cambios de las personas que viven con adicción y tienen dificultad para vivir en sobriedad. Es decir, digamos que es una terapia hecha a la medida para el tipo o el tamaño de problema que es una adicción. Entonces, ¿de qué se trata esta postura de la terapia de esquemas? Pues bueno, se habla, y lo hemos hablado en otras conferencias, justamente porque se van conectando mucho las escuelas. Esta conferencia tiene mucho que ver con la conferencia de apego, de distorsiones cognitivas, de neurosis, ¿no? De todas estas materiales que hemos compartido con ustedes, pues esta va integrando un poquito, ¿no? Entonces, se habla de que nosotros como seres humanos tenemos necesidades emocionales básicas. Todos los seres humanos tenemos estas necesidades. La necesidad de tener afectos seguros, de libertad de expresar nuestras necesidades, nuestros sentimientos, ser espontáneos, poder vivir la vida de una forma no neurótica, la necesidad de ser autónomos, competentes, tener una identidad, la necesidad de límites realistas y de autocontrol, ¿no? Entonces, se habla lo que se habla en muchas posturas, ¿no? Hay un corte, hay una rajada ahí, hay un hoyo, ¿no? Y en esta postura se habla de que hay una frustración tóxica de las necesidades, es decir, hay muy poco de algo bueno, ¿no? Entonces, eso va rompiendo toda esta seguridad. Por ejemplo, no sé, el papá que solo visita en Navidad, pues, ¿no? Entonces, yo tengo la necesidad de afecto seguro todo el año, ¿no? Pero solo lo recibo en ese único espacio. El trauma, que lo hemos revisado también hasta el cansancio, las experiencias traumáticas de abuso, de violencia, y que bueno, el trauma es un tema que se cuece aparte, pero aquí ahorita lo mencionaremos solamente como uno de los factores que va a romper o que va a desentonar con la satisfacción de estas necesidades. Otro aspecto que hablábamos en nuestra conferencia de sobreprotección es la de demasiado de algo bueno, ¿no? Muchas familias de personas con adicción y personas con adicción dicen, es que yo tuve una infancia maravillosa y fui muchas veces a Disneylandia, etcétera, etcétera. Y de repente decimos, bueno, tal vez ese fue el problema, ¿no? Demasiado de algo bueno, al punto que estamos desconectados con la realidad y estamos apegados a una burbuja de supuesta perfección, de supuesto bienestar, que deja de lado otros aspectos importantes, ¿no?
Lo mismo pasa con esto que mencionábamos la conferencia pasada de la interiorización selectiva. ¿Qué es esto cuando el niño recoge los temores y fobias de los padres y en lugar de estar sintiéndome libre, estoy preocupado por la neurosis de mi mamá o de mi papá que ellos me heredaron? Lo hablábamos la sesión pasada y cómo eso tiene un efecto en nosotros. Bueno, la terapia de los esquemas habla de qué pasa cuando esta rajada se hace en las necesidades. Entonces, básicamente es este proceso donde cuando una necesidad básica no es satisfecha, el niño se adapta y desarrolla determinadas creencias y formas de ver el mundo o a sí mismo. La metáfora que usan ellos es la metáfora de los lentes. Es decir, yo tengo una experiencia temprana donde no estoy satisfaciendo mis necesidades y me pongo unos lentes para ver esa realidad, ¿no? Entonces, esos lentes con los que yo estoy viendo esta realidad le llamamos esquema desadaptativo o en términos más comunes y corrientes, pues la herida, ¿no? Hemos hablado, tenemos una conferencia de heridas de la infancia y claro que podemos empatar, digamos, el esquema desadaptativo con una herida. Sin embargo, aquí vamos a dar unos detalles mucho más amplios y unos dinamismos bien importantes a la hora de pensar las adicciones. Entonces, ¿a qué nos referimos con herida? Pues van a ser esos patrones emocionales y cognitivos profundamente arraigados que son autodestructivos, que se desarrollan obviamente en la infancia y se refuerzan a lo largo de la vida. Entonces, el resultado de este proceso es lo que nosotros vamos a llamar esquema, ¿no? Entonces se va a referir a la forma como se guarda y configura la información en nuestra mente. Jeffrey Young, que es el autor que hace esta propuesta, toma este concepto de la terapia que les decía yo de Beck, la cognitiva, para explicar en su modelo lo que son los esquemas disfuncionales. Un esquema permite a la persona investigar, codificar y evaluar el rango total de estímulos internos o externos y decidir un curso subsecuente de acción. ¿A qué nos referimos con esto en español? Que bueno, si yo estoy esperando que haya una respuesta de mis cuidadores y esa respuesta no existe, ¿qué voy a hacer ante ello? Y en la teoría del apego hablábamos mucho sobre eso, ¿no? De decir, pues es que si mi mamá no viene, ¿cómo le hago para que venga? ¿No? Entonces ahí se empiezan a mover algunas estrategias donde yo ya estoy bien preocupado por cómo le voy a hacer para que mi mamá me cuide, para ser espontáneo, para que no me castiguen, etcétera, etcétera. Eso es un esquema, ¿no? Entonces, los esquemas van a ser esta respuesta al mundo. Insisto, creo que nos puede ayudar la idea de los lentes. Los lentes bajo los cuales vemos la realidad, ¿no? Entonces, estas dimensiones, o si lo queremos considerar como heridas, van a ser la separación y el rechazo, la autonomía y desempeño deteriorados, los límites insuficientes, que de nuevo tenemos ahí una conferencia también sobre límites, la sobrevigilancia e inhibición, y cada una de estas dimensiones va a generar un esquema, ¿no? Una forma de ver, unos lentes si quiere. Ante esos lentes vamos a generar nosotros estilos de afrontamiento, es decir, ¿qué voy a hacer una vez que aparezca este esquema? Una vez que me ponga estos lentes, una vez que me pique esta herida, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿No? Entonces, ante eso yo voy a hacer una de tres sopas: sobrecompensar, evitar o seguir con la herida ahí sangrando, ¿no? Esta combinación de estilos y dimensiones nos va a generar modos. Yo sé que a lo mejor es demasiada información, pero nada más me gustaría ilustrar que la forma en la que estas personas están entendiendo la adicción es justamente como algo pasó en el pasado, ¿no? Algo te sucedió cuando eras infante. Buscaste una manera de enfrentar eso que pasó y esa combinación te dio como resultado unos modos de ser, ¿no? La diferencia entre estas dimensiones o los esquemas o las heridas y los modos, es que los modos son de corta duración. A lo que me quiero referir con esto, y ahorita voy a ahondar en cada uno de estos conceptos, aquí nada más es como la introducción, pero lo que pasa con los modos es que así como nosotros podemos decir, me puse modo triste, ¿no? A eso se refiere exactamente, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de modo, es que la combinación de los estilos de afrontamiento con los mismos esquemas me va a dejar estados emocionales. ¿Qué pasa con la persona con adicción? Normalmente está en modo niño, ¿no? En modo desprovisto de cualquier herramienta,
¿no? Ante eso, nosotros vamos a tener algunas variantes, ¿no? La más común, la que más revisamos y con la que voy a ejemplificar esta postura es el niño enojado, el niño berrinchudo. Lo que nosotros recibimos acá en la casa normalmente son niños berrinchudos, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que hacer algo ante eso y para hacer algo tenemos que entender todo este proceso, ¿no? Entonces, no sé si va quedando más o menos claro. Lo que resta del tiempo vamos a usarlo en tratar de desdoblar esta información, pero en general es reconocer que los esquemas son una forma de ver el mundo que está dotada de varias herramientas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A lo mejor, si yo soy una persona que he sentido, a lo mejor, rechazo por parte de alguien, ¿no? Ante eso, yo digo, no, pues no quiero sentirme rechazado. Entonces, lo que voy a hacer es sobrecompensar, ¿no? Y antes de que me rechacen, yo voy a empezar a rechazar al otro. Este es un clásico de la teoría del apego, ¿no? ¿En qué modo me voy a poner? A lo mejor me voy a poner en un modo distante, ¿no? Que es el apego evitativo. Y así la combinación que ustedes imaginen. Ahorita vamos a hablar cuáles estilos de afrontamiento, cuáles dimensiones y cuáles modos son los que quedan en las personas con adicción y sus familias, ¿no? Entonces, bueno, si algo no está quedando claro, les pediría de favor que lo dejaran aquí en los comentarios para ir respondiendo, porque no quiero yo agarrar monte y que de repente no vaya quedando claro. Entonces, bueno, aquí hago el señalamiento, ¿no? Regreso acá. Teníamos las dimensiones, separación y rechazo, autonomía y desempeño deteriorados, etcétera, etcétera. Aquí vamos a explicarlo un poquito. La dimensión es esta, digamos, brazo de los esquemas que tienen esquemitas ahí, por así decirlo. Vamos a poner el ejemplo de este. La primera dimensión es separación y rechazo. ¿Qué significa eso? Algo pasó en mi vida que yo generé la expectativa de que las propias necesidades de seguridad, defensa, estabilidad, cuidado, empatía, compartir sentimientos, aceptación y respeto no se van a satisfacer de forma previsible, ¿no? Así ya lo traigo yo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues si alguna persona me dice que no, yo lo voy a conectar con esta idea. Y por eso vale la pena usar la palabra herida, ¿no? Esta, la del abandono, que es una clásica. La percepción de inestabilidad o de poca seguridad de que se dispone de soporte, perdón, y relación con los demás. Incluye la expectativa acerca de que los demás irremediablemente nos van a abandonar. ¿Qué significa esto? Pues yo tengo este esquema, alguien me dice, alguien cercano, alguien que yo quiero me dice, voy a la tienda, no, ¿cómo crees? ¿No? Ya te fuiste, ya me abandonaste, ¿no? Entonces, el esquema es lo que se me va a botar a mí, me va a empezar a burbujear y va a ser a partir de esta idea que va acompañada de emociones. Eso es lo que hace un esquema, ¿no? Como no solamente es lo que estoy pensando, es lo que estoy sintiendo. Y así con todos los esquemas, son 18 esquemas, no los vamos a explorar todos, pero para mí era importante que quedara claro que toda adicción va a tener un origen en algún esquema, ¿no? Y si ustedes digan, oye, pues, ¿cuál es el esquema más común en las adicciones? Todos, ¿no? Todos los esquemas van a generar o pueden generar adicción. El tema acá es ver cómo reaccionamos las personas, es decir, ¿cómo le hago yo cuando me siento abandonado? Que a final de cuentas esa va a ser la estrategia de afrontamiento. Entonces, para seguir con el ejemplo, ¿no? Me dice alguien, me voy a la tienda, ahorita vengo, yo me siento literal abandonado, entonces mi respuesta ante eso va a ser hacer como que no pasó, aceptarlo, me abandonaron o ponerme a pelear, ¿no? eh, Meterme con la otra persona. ¿Sabes qué? Pues vete, yo me voy a ir más lejos todavía y así me defiendo yo de esta sensación, ¿no? Entonces, el modo en el que me voy a poner en todo eso, pues va a ser, ya sea me pongo infantil, me pongo protector, distante, exagero, me puedo poner como mi mamá, me puedo poner como mi papá o me puedo poner como adulto saludable. Todas esas son las opciones que tengo yo a la hora de reaccionar ante estos esquemas, ¿no? Entonces, no sé si más o menos va quedando claro. Cada una de las dimensiones pues tiene muchos esquemas y el chiste en las adicciones es ir encontrando a partir de los estilos de afrontamiento y a partir de los modos cuáles son los esquemas que tiene la persona para así atenderlos, ¿no?
Entonces, una de las cosas que ocurre mucho en las adicciones es que es una enfermedad que se moraliza, es decir, se trata de personas egoístas, groseras, irresponsables, ¿no? Y cuando hablamos de una enfermedad, estamos hablando que es una enfermedad que se caracteriza por estos esquemas, es decir, la persona no se siente abandonada para molestar, ¿no? La persona no se está drogando para destruir a su familia, ¿no? Lo que está haciendo es tratar de afrontar estos esquemas que fueron dolorosos en su infancia, ¿no? Y que no tiene idea de que existen. A lo mejor alguno de ustedes que nos está viendo es un familiar de una persona con adicción y dice, oye, pues qué bueno que no tenía la intención, pero a final de cuentas, pues hizo lo que hizo y la familia efectivamente está arruinada y me chocaron el carro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también vale mucho la pena reconocer que entender todo esto, pues no justifica nada ni a nadie, ¿no? Simplemente nos ayuda, ¿no? A dimensionar, a poder tratar, a poder atender, a voltear a ver que esto no se trata de un demonio ahí que se escapó, que anda haciendo sus locuras, para nada, tiene que ver con algo que ocurrió muy temprano en la vida, que se fue reiterando una y otra vez y a lo que las personas no podemos escapar, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de dimensiones, son esos lugares, ¿no? Esas heridas que se van reiterando a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Entonces, tenemos muchas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta idea muy común en personas con adicción, la de dependencia o incompetencia, es la creencia de que uno es incapaz de realizar sus responsabilidades diarias de forma competente sin considerar ayuda de los demás, ¿no? Entonces, es bien importante reconocer cómo cada una de estas podría ser un motivo para que se detone una adicción. El fracaso, ¿no? La creencia de que uno ha fracasado, inevitablemente fallará o que resulta inadecuado en relación con los grupos de iguales o en áreas de rendimiento. La escuela, la carrera, los deportes, etcétera. Y así nos podemos ir con cada una de estas, ¿no? Los límites insuficientes, ¿no? Que en mi casa, en mi familia, no haya sucedido esta generación de la realidad prácticamente y que yo ande ahí como burro sin mecate, dicen, ¿no? ¿no? La deficiencia de los límites internos en las responsabilidades con los demás o con los objetivos a largo plazo, conduce a tener dificultades en respetar los derechos de los demás, cooperar con ellos, cumplir obligaciones o delimitar y encontrar los objetivos personales realistas. Hoy estaba platicando con una persona que justamente se quejaba de esto, ¿no? De su dificultad para aceptar la responsabilidad del trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces la falta de límites o los límites inadecuados o insuficientes nos deja justo en esta incapacidad. ¿Y qué hacemos con esta incapacidad? Pues ahí es donde viene la respuesta o ahí es donde viene el afrontamiento, pues. Insisto, no es ninguna sorpresa, la estrategia de afrontamiento de las personas con adicción en términos muy generales va a ser la evitación, ¿no? ¿Cómo le hago para evitar todo esto que estoy sintiendo? Es una lista interminable, ¿no? Autosacrificio, búsqueda de aprobación, negatividad, inhibición emocional, metas inalcanzables, castigo. La lista es eterna, ¿no? E insisto, no nos vamos a quedar, nos vamos a detener en todas y cada una de ellas. Lo importante es reconocer que en este mapa general nosotros podemos encontrar por lo menos a una gran cantidad de personas con adicción. Algo sucedió y a partir de eso actuamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, los estilos de afrontamiento van a ser eso que yo voy a hacer ante el esquema, ante la herida que se está desangrando, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Entonces, en la terapia de esquemas, las reacciones a los esquemas se conocen como estilos de afrontamiento. Estos pueden incluir pensamientos, sentimientos o conductas. Se desarrollan como una forma de evitar las emociones dolorosas y abrumadoras que se experimentan como resultado de un determinado esquema. No existen reglas fijas sobre qué esquemas conducen a determinados estilos de afrontamiento. Nuestro estilo de afrontamiento puede estar basado en el temperamento o incluso en estilos de afrontamiento que hayamos aprendido de nuestros padres, ¿no? Es decir, aquí es donde se pone para mí muy interesante el tema de los esquemas, porque si se dan cuenta, es como una especie de menú general donde uno va haciendo a la medida, ¿no? El diagnóstico, la forma en la que vamos a atender a la otra persona, ¿no? Esto va a variar de persona a persona. Dos personas podrían responder al mismo esquema con el mismo estilo de maneras muy diferentes. De manera similar, dos personas con el mismo esquema también podrían responder con dos estilos diferentes. A lo que nos estamos refiriendo es
no hay ¿cómo decirlo? Un mapa preciso que nos va a ubicar a todas las personas con adicción. Habrá que averiguarlo, ¿no? Entonces, al ir enfrentando o al ir entendiendo estos, perdón, estilos de afrontamiento, podemos comprender a mayor profundidad cómo se genera una adicción, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos tres grandes estrategias de afrontamiento? Va a ser la rendición o el mantenimiento del esquema, la evitación o la sobrecompensación. El mantenimiento es básicamente aceptar que un esquema existe y ceder a él. Generalmente esto da como resultado un comportamiento que refuerza o continúa el patrón del esquema. Por ejemplo, si yo me rindo a un esquema que se formó como resultado de la negligencia emocional durante mi infancia, es posible que más adelante me encuentre en una relación que implique negligencia emocional. Esto lo hemos escuchado en otros momentos y en otros lugares, ¿no? Esto que me faltó lo voy a andar buscando cuando crezca, ¿no? Esto pasa cuando decimos, pues así es, ¿no? Me rindo, me someto a esta regla. La evitación va a implicar intentar vivir sin que se active el esquema. Regreso al ejemplo del abandono y la tienda. Si yo quiero intentar vivir sin que se active el esquema, es cómo le hago para no sentirme abandonado cuando mi ser querido va a la tienda, ¿no? Entonces, es posible que evite actividades o situaciones que pueden desencadenarlo o hacerme sentir vulnerable. Evitar el esquema puede dejarlo más propenso al consumo de sustancias, conductas riesgosas o compulsivas y a otros comportamientos que le proporcionen una distracción, ¿no? Entonces, eso que yo hago cuando se me activa la herida es, no, ¿sabes qué? No quiero que se active, voy a hacer lo que sea, lo que tenga que hacer. Y de ahí es que cualquier conducta pueda convertirse en una conducta adictiva, si estamos en una respuesta de evitación. La adicción aquí está plenamente. No quiero sentir, no quiero que pase eso, ¿no? Y lo que tenemos acá en casa son personas que en este afán de evitar, ¿no?, se van hasta la cocina con el consumo, pero también dejan de sentir, ¿no? Entonces, son desgarradoras las historias, son desgarradores los momentos cuando una persona que ha estado evitando toda su vida vivir su esquema, lo vive por primera vez, ¿no? Cuando le pone nombre y apellido y cuando dice, sí, la verdad es que me duele muchísimo y había minimizado, pero sí, cada vez que esto ocurría en mi casa, yo me sentía de esta manera y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces es bien difícil que una persona que está bien acostumbrada a vivir de esta manera lo haga de otra, ¿no? Y de ahí que la sobrecompensación sea una otra estrategia para enfrentar estos esquemas. Va a implicar intentar luchar contra un esquema actuando en completa oposición a él. Puede parecer una respuesta saludable a un esquema, pero la sobrecompensación generalmente va demasiado lejos. A menudo conduce a acciones o comportamientos que parecen agresivos, exigentes, insensibles o excesivos a algún modo, lo que puede afectar en las relaciones con los demás. Es decir, yo te voy a demostrar que no me puedes abandonar, ¿no? Y en ese acto, pues podemos hacer mil y una cosas, ¿no? Entonces, estos tres estilos, eh, yo no diría solo los de evitación tienen adicción, para nada, pero la adicción puede ser una forma de evitación, ¿no? Y es una forma, pues, muy, muy común, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando nosotros estamos manteniendo la conducta o tenemos una sumisión o aceptamos al otro, pues dejamos que nos pasen por encima. En la evitación, aquí es donde creo que vale mucho la pena que nos detengamos. Eh, la persona cuyo estilo de afrontamiento es la evitación puede tener varias manifestaciones, ¿no? Una de ellas puede ser retirado socialmente o excesiva autonomía. Afronta a través del aislamiento social, desconexión y la retirada. Puede mostrarse de manera exagerada, más centrado en la independencia y autosuficiencia que estar implicado con los demás. Algunas veces se retira en actividades privadas, como ver excesivamente la televisión, leer, jugar, trabajo solitario, etcétera. Aquí tenemos ahora sí unos componentes que son, esto que acabo de decir es bien común en las adicciones, pero esta búsqueda compulsiva de estimulación, pues es un criterio diagnóstico importantísimo para la adicción.
Es decir, buscan excitación o distracción a través de la compra compulsiva, sexo, tomar riesgos, actividades físicas novedosas. Aquí podríamos hablar de las adicciones comportamentales, la ludopatía, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos la tranquilización adictiva, literal, la automedicación decía Freud, no me acuerdo cómo le llamaba al quitapenas, le llamaba a las drogas Freud, ¿no? Entonces, evitar a través de las adicciones que implican el cuerpo, como el alcohol, drogas, comer en exceso, masturbación excesiva, etcétera, etcétera. Todo esto que me tranquilice, ¿no? Para que yo no vaya a enfrentar aquello que me lastima, ¿no? Retirarnos psicológicamente, afrontar mediante la disociación, negación, fantasía u otras formas internas de escape psicológico. Insisto yo que esta respuesta de evitación es la más importante en adicciones, porque si bien cuando una persona está en adicción activa, obviamente está evitando y obviamente está buscando compulsivamente estimulación y tranquilizarse, cuando estamos en recuperación, esto sigue actuando, esto sigue ocurriendo, ¿no? Hay personas que están retiradas psicológicamente, incluso en el internamiento, que están retirados socialmente, que no quieren hablar con los demás, que no se sienten parte de, etcétera, etcétera, y que buscan esta estimulación de una forma o de otra. En la casa hay comida, ¿no? En la casa hay forma de fugarse, le llamamos, ¿no? Entonces, creo que entender este estilo de afrontamiento es fundamental para hablar de adicciones, ¿no? Y algo que nosotros hacemos es justamente asumir esto, es decir, cómo tratamos con una persona que tiende a este tipo de respuestas ante la vida o ante sus propios estímulos, ¿no? Entonces, bueno, la sobrecompensación pues también tiene una lista bien amplia de manifestaciones. A mí me interesaba mucho que viéramos esta, la de lo que vemos nosotros en adicciones, pero por supuesto que podríamos reconocer sobrecompensación en muchos de nuestros residentes. De hecho, la sobrecompensación muchas veces viene después de que una persona entra a tratamiento, ¿no? Esta búsqueda de reconocimiento, el más recuperado, ¿no? Esta pasividad agresiva con los demás, esta obsesividad con el orden, con la limpieza, etcétera, etcétera. Pero bueno, insisto, esto no es parte de lo que me gustaría ahondar. Si a alguien le interesa alguno de estos elementos que he mencionado y no he profundizado, lo puede dejar en los comentarios y lo atendemos. Bien, llegamos a la parte que a mí me parece más interesante porque es lo que llaman los modos, ¿no? Los modos en la terapia de esquemas son los estados emocionales y las respuestas de afrontamiento que se experimentan en un momento determinado. Son estados mentales temporales que pueden ser adaptativos o desadaptativos. Los modos de esquema son una combinación de esquemas activos y a estilos de afrontamiento. Los esquemas son patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento que se desarrollan en la infancia. Nada más para recordar. Entonces, ¿a qué nos referimos con modos? Pues bueno, la combinación de mi herida y lo que yo hago con mi herida me deja en un estado emocional, ¿no? Me deja estacionado en un sitio, ¿no? Entonces, estas personas quienes hacen esta teoría plantean 10 modos básicos. En general, tenemos 4 modos de niño, ¿no? El niño vulnerable, que va a ser el niño abandonado, abusado, carente de afecto, rechazado. El niño enojado, que es lo que yo les decía, el niño berrinchudo que nos encontramos siempre, el niño impulsivo, indisciplinado, el niño feliz, ¿no? Y después tenemos modos disfuncionales de afrontamiento. La persona sumisa, claudicante, la persona distanciada emocionalmente, la persona sobrecompensadora y los modos parentales disfuncionales. Esto es un introyecto, es decir, cuando yo me pongo en modo padre punitivo, lo que estoy haciendo es recordar, ¿no? Eso que me hicieron, eso como me trataron, ¿no? Y así enfrentar la vida, ¿no? Con este enojo, que hay dos formatos generales de padres o madres, ¿no? El que castiga o el que no castiga, pero ahí está demandando, ¿no? Uno te está violentando física, psicológicamente y el otro tiene expectativas irreales sobre ti, ¿no? Entonces, todos estos modos, de repente alguien dice, pues, ¿cuál modo tendré yo o cuál esquema tendré yo? Es todos. Se pueden activar simultáneamente. Y algo que vemos nosotros aquí en la casa es que el niño berrinchudo está haciendo berrinche en la mañana
y en la tarde ya está jugando fútbol feliz de la vida, sin problema alguno, ¿no? Entonces, ¿dónde hacemos nosotros la intervención, ¿no? Con el niño vulnerable, ¿no? En el modo del niño vulnerable es esta persona que está claramente lastimada, una persona que, insisto, que se siente abandonada, abusada, carente de afecto o rechazada por los demás. Ahí es donde nosotros intervenimos. Y las formas de intervención, ahorita las vamos a mencionar, las formas de intervención también son de acuerdo a esto, ¿no? De repente, en algunos tratamientos, queremos tratar como adulto a alguien que todavía no es un adulto y viceversa, ¿no? Entonces, creo que es bien importante reconocer, si se dan cuenta, es una cantidad de información gigantesca, pero nos da la posibilidad de ubicar a nuestro paciente, ¿no? Y atenderlo de la forma, pues, más adecuada posible, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento es que la persona llegue al modo funcional, que es el 10º modo, el adulto saludable. Es decir, ¿cómo reaccionaría el adulto saludable, ¿no? Que no evita su esquema, ¿no? Que cuando a lo mejor siento esta herida de rechazo, de abandono, ¿no? ¿Qué puedo hacer ante ello? ¿Cómo respondería un adulto saludable ante ello, ¿no? Entonces, creo que es importante ir reconociendo dónde vamos nosotros a encontrar al paciente y dónde esperamos que él termine. Otro de los aspectos importantísimos para, me imagino, gente que nos está viendo, que son familiares de personas con adicción, es dónde estaría el trabajo familiar. Bueno, por principio de cuentas, trabajar sus propios esquemas. Es decir, si yo estoy en modo niño enojado y tengo un hijo, va a ser muy difícil que yo actúe con mi hijo como un niño enojado, ¿no? Entonces necesito actuar como adulto saludable. Ese es un primer trabajo que todas las personas tenemos que hacer, ¿no? Voltear a ver nuestros esquemas. Pero bueno, si estamos trabajando con una persona que tiene adicción en nuestra familia, es importante, si somos sobre todo o fuimos sus cuidadores, reconocer si fuimos un padre castigador o si fuimos un padre demandante. Y reconocer, hay una conferencia muy buena de nuestra compañera Melissa que se llama La familia que mi hijo necesita, ¿no? Y en esta conferencia justamente se habla, ¿no? De tú estás a lo mejor enojado, estás resentido con tu hijo, va, pero tu hijo necesita esto y lo había necesitado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces puedes quedar aquí, castigarlo, ¿no? Demandarle o hacer algo al respecto, ¿no? Obviamente nada de este trabajo es sencillo, nada de esto es fácil, insisto, no se trata de justificar ninguna conducta, no se trata de solapar nada, se trata de comprender, ¿no? Y sobre todo intervenir, ¿no? Entonces, el objetivo de estos tratamientos es justamente ir ubicando a la persona y más o menos dónde se está acomodando en el día a día. Entonces, bueno, antes de continuar voy a contestar preguntas porque no quiero que nos pase lo de la vez pasada. Isa nos dice, esta información como familia nos puede ayudar también a ver qué punto o modo está nuestro familiar y saber cómo actuar, por lo que comentas de que no se puede tratar como adulto a alguien que está como niño vulnerable. Es una excelente pregunta. Creo que nosotros como profesionales, ¿no? Nos enfrentamos a estos modos, ¿no? Pero claro que no creo que sea una buena idea nosotros como familiares acostumbrarnos a estos modos infantiles. Creo que sería un poco al revés, ¿no? Y a lo mejor desde la empatía, desde la compasión, ¿no? Decir, bueno, entiendo, ¿no? Que estás en este estado, entiendo que tienes este esquema, que creo que la comunicación familiar, en amistades, en parejas, es bien valioso decir a la otra persona, ¿sabes qué? Me duele aquí. Y no tenemos que ser expertos en terapia de esquemas para hacerlo, pues nada, simplemente poder reconocer y nombrar. ¿Sabes qué? Cuando tú haces esto, cuando tú haces aquello, yo me siento de tal manera. Y creo que es más que suficiente. No tenemos que sacar ahí la lista de síntomas ni nada, pero sí poder ser bien honestos, ¿no? Entonces, agradezco mucho el comentario, Isa, porque sí, nosotros nos encargamos del niño, ¿no? Nosotros nos encargamos de eso. Eso por una parte. Por otra, reconocer que estos modos o esquemas no todos son desadaptativos, no todos son tóxicos, ¿no? Hay una forma en la que nosotros podríamos ponernos en modo niño. Por ejemplo, si yo estoy jugando con mi hijo, ¿no? Y él está bien contento por sus carritos y yo me hinco, me acuesto con él, pues a lo mejor me puedo poner en modo niño feliz, ¿no? Y saber que en cualquier momento pues puedo llegar a modo adulto saludable y pagar la pizza cuando llegue y luego me vuelvo a acostar. Lo mismo pasa con nuestras figuras maternas y paternas. Yo me puedo chiquear, soy un hombre de 40 años,
mi mamá me visita, puedo chiquearme con ella y portarme como cuando tenía 8, sin embargo, pues poder movernos de ese sitio, ¿no? Desde un lugar adaptativo, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer que todos nosotros tenemos estos modos y que, insisto, creo que hay otra pregunta donde se habla de cuánto tiempo dura el modo. El modo puede durarnos un ratito, pues, ¿no? Y es reconocer que esos son estados emocionales en los que nos ponemos, ¿no? Y todos lo hemos hecho. A lo mejor en algún momento hemos sido agresivos contra otra persona, en otro momento hemos sido sumisos, piensen en sus relaciones, ¿no? A lo mejor con nuestros amigos nos llevamos de una manera, con la pareja de otra, con la familia de otra. Lo hablábamos mucho con el tema de los apegos, ¿no? Mucha gente decía, oye, mi apego es una marca de por vida, para nada, ¿no? De repente puede haber unas cosas que se detonan con ciertas personas y otras, pues no, ¿no? A lo mejor yo puedo tener un esquema de rechazo, un esquema de abandono y que se me puede detonar en ciertos espacios nada más, no en toda mi vida, ¿no? A lo mejor en algunas situaciones de mi vida yo reacciono como chamaco berrinchudo y en otras como adulto saludable. A lo mejor en otras situaciones puedo tratar al otro como padre punitivo y en otras podemos hacer niño vulnerable, qué sé yo, ¿no? Entonces, para responder o reiterar la respuesta, Isa, eh, sí, claro, es importante conocer a la persona, pero creo que lo más importante es conocernos a nosotros como persona. Es decir, yo como familiar, ¿en qué posición me pongo ante el otro? ¿No? Yo cuando llego con mi familiar, ¿en qué modo llego con él? O cómo me pongo cuando entro en interacción con mi familiar, ¿no? A lo mejor me detona cosas que no me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, creo que en esto y en todas las conferencias hemos hablado de que es bien importante llevar la voz o la vista o la pregunta hacia nosotros mismos, ¿no? Entiendo que, por supuesto, si estamos acompañando a un familiar en su proceso, pues claro que hay que informarse y hay que saber, pero creo que la información más valiosa es sobre uno mismo, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la pregunta, Isa. Y pues bueno, a grosso modo, si nosotros tenemos estas ideas más o menos juntas, podremos tener un, este, una visión, un mapa claro de cómo hacerle, ¿no? Entonces, una vez que tenemos toda esta información, pues nos hacemos la pregunta, ¿cómo le hacemos? Entonces, una de las partes novedosas de esta terapia es que no solamente se enfoca en cambiar los pensamientos de la persona. Nos vamos enterando que anoche leía la revisión de un libro donde decía, depende del paciente que tengas, va a ser la respuesta que él necesita, ¿no? Entonces, a lo mejor habrá pacientes que necesitan como instrucciones, que seamos directivos, etcétera, etcétera, y habrá otros que necesiten otras cosas. Entonces, esta postura, digamos, agarra así como si fuera buffet de otras tendencias psicológicas y que son importantes. Nosotros en Casa Body lo que hacemos es, y lo que siempre hemos hecho es justamente armar este coladito, ¿no? Porque sabemos que si una cosa funciona para uno, tal vez no funcione para el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la psicoeducación, la evaluación de nuestros propios esquemas, aprender sobre los esquemas, esta misma presentación que yo estoy compartiendo con ustedes, gente que está interesada en adicciones, es información que comparto con los mismos pacientes, ¿no? Y ahí la cosa se pone bien entretenida porque pues ahí van, ellos están trabajando en esto y dicen, oye, pues ¿cómo puedo cambiar mi esquema, no? Entonces, esto es valiosísimo, ¿no? Que de repente, pues es muy diferente a castigar o juzgar a la persona, ¿no? Lo que menos quiere, pues es eso. A lo mejor uno de los pilares de nuestro tratamiento es justamente que la persona se haga experta en su padecimiento. Lo mismo de la conciencia y la validación emocional. Si una de las grandes preguntas o las críticas que se hacen a las estrategias de intervención es, ok, estamos hablando de una persona que viene bien lastimada en su vida, que trae esquemas de defensa bien altos, que trae unos muros bien gigantes. ¿Tú crees que el castigo es lo que necesita esta persona? Entonces, obviamente, esto es relativo en términos de, pues no queremos castigar a veces y una de las estrategias que aporta esta terapia es la confrontación compasiva, ¿no? O sea, no tenemos que hacer pedazos a la persona para hacerle ver lo que percibimos que es el problema, ¿no? Entonces, en esta conciencia, en esta validación, es bien importante que la persona se sienta segura para hacerlo, ¿no? Entonces,
tenemos varias estrategias en casa donde la persona pues puede expresarse libremente, ¿no? Y se le puede escuchar de manera atenta y hacemos algunos ejercicios. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que llamamos la junta comunitaria. En esta junta estamos todos, toda la comunidad, y estamos hablando de si el objetivo de la casa se está cumpliendo o no. Pero esta junta está simulando o está sustituyendo el recuerdo de lo que no ocurrió en nuestras infancias, ¿no? ¿Qué significa eso? En mi infancia, a lo mejor si yo quería decir algo, oye, pa, te pasaste aquí, allá, oye, me lastimó lo que dijiste, etcétera, etcétera, pues no se hablaba. Se prendía la tele, se abría la comida y era todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, en esta estrategia, que es una estrategia bien difícil para muchos, ¿no? Es como, oye, compañero, estoy viendo que estás hablando de que quieres consumir, de que te quieres escapar. Te invito a que pues lo reflexiones porque sabemos que la adicción te ha afectado mucho, ¿no? Esta es una invitación que es una chulada en el mundo ideal. En el mundo de las adicciones y en lo que nosotros vivimos, de repente, obviamente, el modo no es de un adulto responsable, el modo es de un niño berrinchudo. Me están atacando, se están metiendo conmigo. La clásica es, si tú me invitas, pues yo te invito de vuelta 2, 3 veces más, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver tener estos espacios y generarlos para que la persona se acostumbre a vivir de otra manera, ¿no? Lo mismo pasa con las técnicas de experiencia. Uno de los grandes pleitos de estas terapias que yo les decía, no de antaño, pero que tienen un buen rato, era que no querían meter el cuerpo, que no querían meter las emociones, ¿no? Entonces, las técnicas de experiencia son bien importantes porque hay un mecanismo de defensa que se llama intelectualización. La intelectualización es este mecanismo mediante el cual nosotros hablamos de emociones sin sentir emociones, ¿no? Entonces, tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y la persona, no, pues estoy muy molesto por lo que pasó ayer, ¿no? O estoy bien contento porque estoy en recuperación. Y se nota que no lo están sintiendo. Entonces, una estrategia para sacarnos de estos esquemas evitativos, ¿no? De estos modos tipo muro, son las técnicas de experiencia, ¿no? ¿No? La reimaginación de la historia de vida, ¿no? Voltear a ver a tu niño interior, a reconocer lo que estamos sintiendo con nuestro cuerpo, el trabajo de sillas, que es de la psicoterapia Gestalt, que nosotros aquí en casa, tenemos sillas para todo, ¿no? Y el tema es que la persona encuentre conexión con sus emociones, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me parece bien valioso, bien importante, que va agarrando lo mejor de todas las estrategias que están disponibles para atender algo que es de entrada bien complejo. Obviamente las técnicas cognitivas, la reestructuración cognitiva, el diario de esquemas. No sé si recuerdan la última conferencia de nuestra compañera Estefanía. Ella hablaba de distorsiones cognitivas, ¿no? Y esa es un pedazo bien importante, es decir, cambiar cómo pensamos. De eso se trata la estrategia, ¿no? Entonces, semanalmente la persona dice, no, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? Y lo vamos ahí moviendo. Y ese es un trabajo, pues, que tiene que ver con el pensamiento y no tanto con la experiencia, pero que es igual de valioso. Lo mismo con ruptura de patrones de comportamiento, ¿no? Experimentación de comportamientos y asignación de tareas. Nosotros lo que hacemos en casa es darle una estructura a nuestros residentes, ¿no? Que vaya rompiendo estos patrones de comportamientos que están bien aunados a las adicciones o al consumo, ¿no? Por ejemplo, que una persona tenga un horario para levantarse y para dormirse es algo medio difícil de conseguir cuando estamos en adicción activa. Que una persona, no asuma responsabilidades, que no lave sus platos, que no tienda su cama. Y de nuevo, mucha gente dice, ay, ¿a poco sí? Tendiendo mi cama me voy a recuperar. No necesariamente, pero romper los patrones de comportamiento sí lo va a hacer. Y si mi patrón de comportamiento es no tender la cama, ¿no? Tal vez tenderla pueda ayudar, ¿no? Lo mismo pasa con las técnicas interpersonales, ¿no? La retroalimentación, el reforzamiento, el juego de roles, ¿no? Aquí nosotros lo que hacemos es no solamente buscar la recuperación individual de las personas, sino que en la interacción con otros, hablando del problema con otros, retroalimentando a otros, invitando a otros, ¿no? Puede tener conciencia sobre lo que está pasando. O muchas personas escarmientan en cabeza ajena, dicen. Yo estoy escuchando, un paciente una vez entró en crisis porque le estaba dando justamente una retroalimentación al otro y fue una retroalimentación muy bonita, muy compasiva, muy certera, y al final de la sesión el hombre estaba llorando. Y yo le decía, ¿qué pasó?
y me dijo, lo que pasa es que me di cuenta cuando le estaba diciendo que lo que él tiene que hacer, yo también lo tengo que hacer y yo no quiero hacerlo, me dijo. No, es muy difícil. O sea, yo se lo estoy proponiendo, pero yo no lo quiero hacer. Entonces, a través de esa técnica interpersonal de la retroalimentación, ¿no? La persona se dio cuenta de lo que tenía que hacer y la pasó mal, muy mal, pero al mismo tiempo pudo empatizar, ¿no? Pudo ponerse en los zapatos del otro y decir, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no es comer enchiladas. Esto que estamos haciendo no es sencillo, ¿no? Entonces, esto es bien valioso a la hora de estar en un proceso que sabemos todos es bien complejo, es bien difícil, es bien largo, ¿no? Entonces, bueno, también una parte fundamental, obviamente, del trabajo en adicciones va a ser el mantenimiento y prevención de recaídas, ¿no? Que esto es algo pues, que lo tenemos nosotros de cajón en cualquier tratamiento para adicciones, va a tener esta parte y esta postura pues no es la excepción, ¿no? Y obviamente tiene que ver con reconocer que la recaída es un proceso, ¿no? Entonces, en esta parte habría que identificar cuáles son los esquemas que están propiciando que la recaída o que el proceso de recaída se establezca. Entonces, si se dan cuenta, a mí me parece un trabajo interesantísimo de ir revisando que no solamente hay esquemas que van a facilitar la adicción, va a haber esquemas que van a dificultar la recuperación, ¿no? Entonces, tener el conocimiento sobre esto, pues creo puede ser de mucha, mucha utilidad. Esto sigue cambiando, todos los días sale una técnica nueva, un procedimiento nuevo, y nosotros vamos haciendo la caja de herramientas cada vez más amplia. Entonces, el día de hoy pues era importante para nosotros compartirles parte de lo que hacemos, parte de la forma en la que trabajamos y parte de lo que a nosotros como profesionales nos ha funcionado. Y pues nada, esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Insisto, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, pues podemos abrir un espacio para él. Acá en los comentarios estaré esperando. Si no hay, pues no hay ningún problema. Sí, siento que a lo mejor fue un poquito eh, teórica la presentación, pero bueno, se trata en general de generar conciencia, ¿no? De generar conciencia de la complejidad del padecimiento, de la complejidad de todo lo que está implicado en atender adicciones y lo mucho que tenemos por aprender a la hora de iniciarlo. Pues bueno, si no hay más preguntas o comentarios, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Aquí hay una pregunta. A ver, vamos a ver. Eh, ¿Cuáles son los hábitos que nos pueden hacer cambiar esquemas no saludables? Muchas gracias, Hugo, por la pregunta. Creo que una de las cosas más importantes es admitirlos, reconocerlos, saber que existen, porque estas cosas parece que están ahí instaladas, ¿no? Como una cosa, una programación inconsciente, si quieres, que andamos ahí en automático constantemente. Entonces creo que revisar mucho, e insisto, no hay que ser especialistas ni mucho menos, nada más reconocer qué voy sintiendo a la hora de experimentar la vida, ¿no? Entonces, creo que reconocer la parte que me afecta del esquema. Por ejemplo, un esquema a partir de la evitación me va a aislar, ¿no? Y reconocer, oye, pues no me gusta estar aislado, no me gusta estar, o sea, no, lo que no quiero es que me lastimen, pero sí quiero estar cerca, ¿no? Entonces, como ir reconociendo esto creo que es bien, bien importante. Y obviamente, pues todo esto que tenemos en pantalla ahorita, ¿no? Como ir eh, sintiendo, ¿no? Metiéndonos en cuestión, ir cuestionando nuestras propias ideas y reconocer que tenemos patrones, ¿no? Esas cosas que estamos bien acostumbrados a hacer, ¿no? Y que pueden ser detalles bien mínimos si quieres, pero al final del día hacen alguna diferencia. Yo pensaría mucho esto. Obviamente, un hábito importante creo que es el de reconocer o no, atender nuestra salud mental, ¿no? Que creo que de repente es algo que dejamos muy de lado y que ir revisando, pues esto me está generando suficiente malestar como para que yo consulte con un profesional y tenerlo en cuenta, ¿no? Y que bueno, la terapia no es el único lugar para atenderlo, pero es una muy útil. Otras estrategias podría tener que ver con la conciencia plena, ¿no? De estar en el aquí, en la ahora, cómo me estoy sintiendo, cómo voy viviendo el día a día,
creo que puede ayudar. Muchísimas gracias por la pregunta, Hugo. Eh, Edith nos dice, ¿cómo saber si soy un adulto con emociones saludables? Muchas gracias, Edith, por la pregunta. Creo que tiene mucho que ver contigo a solas contigo, ¿no? Y que tú vayas reconociendo si tu relación contigo y con los demás es algo que te tiene a ti contenta, ¿no? Entonces, en todo esto nosotros podemos tomar miles de decisiones y actuar desde miles de esquemas, pero un adulto con emociones saludables es un adulto que puede reconocer dónde le duele, no es un adulto que no le duele, es un adulto que puede hablar francamente, honestamente sobre lo que está viviendo, ¿no? Es una persona que está consciente de la influencia que tiene sobre los otros y la influencia que los otros tienen sobre nosotros, ¿no? Entonces, creo que es ¿cómo decirlo? Pareciera, cuando hablamos de recuperación, cuando hablamos de este tipo de procesos, pareciera que ya con que yo me dé cuenta de dos, tres cosas, ya no me va a doler la vida. Y decían los psicoanalistas, para la vida no hay cura, ¿no? Entonces, un adulto con emociones saludables es un adulto que tiene conciencia de eso, ¿no? Que no es que alguien esté enteramente feliz, está bien con lo que es, ¿no? Es capaz de aceptar lo que es. Una fuente de las neurosis más pesadas es estar en pleito con la realidad, ¿no? Decían, el pensamiento adictivo hablaban de eso, ¿no? De la persona psicótica dice que 2 más 2 es 5, la persona neurótica dice que 2 más 2 es 4 y no puede soportarlo, ¿no? Entonces, creo que es esto, ¿no? Si una persona emocionalmente saludable es aquella que tiene esta libertad de ser espontáneo, ¿no? Tiene la posibilidad de satisfacer sus necesidades, esas que hablábamos al principio, límites claros, seguridad en los afectos, libertad para expresarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto implica todo el espectro emocional, ¿no? Insisto, saber sentirse triste, ¿no? Saber sentirse enojado, ¿no? Creo que esas son unas maneras de enterarnos si estamos lidiando con un adulto, ¿no? ¿Qué pasa con un adulto que tiene adicción? ¿No? Un adulto que tiene adicción va a seguir pensando en consumir, va a seguir pensando en no querer estar, ¿no? Pero puede reconocer, ¿sabes qué? Es que me duele mucho y lo trabajo y hablo de ello. Y hay mucha gente, por ejemplo, que ya están en estados avanzados del tratamiento, donde hablan con toda honestidad que están cansadísimos. Entonces uno pensaría, no, pues a lo mejor una persona en recuperación es una persona que no se cansa, una persona que todo está bien todo el tiempo. No, una persona que está viviendo emociones saludables es quien puede expresarlo. Y dice, ¿sabes qué? Estoy bien cansado de vivir aquí, estoy bien cansado de no poder hacer lo que quiero, estoy bien cansado de la vida entera y pues nada, quiero expresarlo y no voy a hacer lo que siempre hago, ¿no? Hay personas que llegan al consultorio y dicen, estoy bien enojado, estoy enojadísimo, pero no quiero hacer lo que siempre hago, ¿no? Y te lo cuento a ti para desahogarme, para ver qué podemos hacer. Eso es lo que hace un adulto con emociones saludables, ¿no? Entonces, insisto, es un trabajo de revisión personal, ¿no? Donde uno reconoce, pues, dónde está, qué quiere, ¿no? Qué espera de la vida y qué está en línea con eso, ¿no? Te agradezco muchísimo la pregunta, Edith. Eh, María del Rocío nos dice, el trabajar los 12 pasos también es una excelente herramienta para reconocer los defectos de carácter y trabajarlos enteramente, enteramente, ¿no? Decíamos, platicábamos el tema de las adicciones como problema y, y a mí me gusta mucho esta idea, ¿no? De que quien sabe solo sobre psicología no sabe mucho de adicciones, ¿no? Y creo que es reconocer que hay muchas herramientas, muchas experiencias, y una de ellas potentísima es el trabajo de los 12 pasos, que si lo piensan está bien conectado con esto que estamos hablando, ¿no? Estas ideas de aceptación, ¿no? Estas ideas de vivir con base en principios espirituales, ¿no? La posibilidad de ser honestos, ¿no? La posibilidad de ser congruentes, la posibilidad de ser responsables, ¿no? Todo esto está en el trabajo de los 12 pasos y que creo que es valiosísimo. Te agradezco mucho el comentario, María del Rocío. Y pues bueno, les agradezco mucho, mucho el favor de su atención, de sus preguntas, de que nos sigan acompañando. En 2 semanas nos veremos con una nueva conferencia virtual acá en Casa Budi Adicciones. Si están interesadas en algún tema
en particular, no duden en hacérnoslo saber aquí en el chat, en WhatsApp. Estamos bien abiertos a seguir trabajando. Y pues nada, que espero que pasen una noche excelente y por aquí nos vemos en 2 semanas.